Bueno, pues entonces seguimos, ¿verdad? Sí. ¿Preguntas? Al final. Bueno. Para recapitular, yo quisiera centrarme todavía en algunos de los puntos que considero importantes y especialmente relevantes en lo que hemos dicho sobre la palabra de Dios según la exhortación apostólica. Sí. Y quisiera mencionar, antes del sínodo, se hizo una encuesta que creo que es importante, los resultados de esta encuesta. Se titulaba así: la lectura de la Escritura en algunos países. Bueno, estos países eran Estados Unidos de América, el Reino Unido, Holanda, Alemania, España, Francia, Italia, Polonia y Rusia. Y la lectura de la Escritura en algunos países era el título de esta encuesta que promovió la Federación Bíblica Católica y que hizo un instituto cuyo nombre es GFK Eurisco. Bueno, aunque los resultados de esta encuesta no fueron interpretados de una manera exhaustiva, sí fueron dados a conocer algunos en el transcurso de la presentación en una rueda de prensa en la sala estampa de la Santa Sede. Y así, por ejemplo, que la Biblia es un libro importante tanto en la vida como en la cultura de los países en los que se llevó a cabo dicha investigación. De hecho, entre 1/3 y 1/4 de los adultos entrevistados reconocieron que en los 12 meses anteriores habían leído algún pasaje de la Biblia. No así los españoles, que no llegan a esas cifras, y los norteamericanos, que recuperan. La lectura de la Biblia en Estados Unidos, eso es un fenómeno, es desbordante. Y de entre los numerosos o de los múltiples datos que se expusieron, el profesor Luca Diotalevi, cabe destacar lo siguiente. En las personas consultadas señalaron una dificultad. Ya sabéis que a veces las encuestas no son otra cosa más que el conocimiento de verdades evidentes a través de un procedimiento sumamente complicado. Tenemos nosotros un profesor, un sacerdote en Oviedo, que decía que las encuestas son la adquisición fatigosa de verdades evidentes. Entonces, la cuestión es que muchas de las personas consultadas decían que la Biblia es un libro difícil de entender, aunque querían comprenderlo. En segundo lugar, no son los denominados fundamentalistas los que se atienen a la literalidad del texto quienes demuestran tener un mejor conocimiento de la Biblia, sino los que se acercan a él teniendo en cuenta las orientaciones de la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Y tercero, para adentrarse en la Biblia hace falta acompañamiento, bien de un grupo de estudio o de reflexión, o bien de una comunidad o asamblea litúrgica. La Biblia se lee más de lo que parece.
Yo hice una vez un cálculo siguiendo este tipo de... Bueno, yo vine a la conclusión de que en España, en un año, puede haber 9 millones o 10 millones de lectores de la Biblia. Y cuando hablamos de lectores de la Biblia, no es solamente porque abran la Biblia y lean un texto antes de dormir o porque pertenecen a un grupo bíblico, sino que hay muchísimas personas que están en contacto con la Biblia, por ejemplo, con la misa dominical, acuden a un entierro, a una boda, a un aniversario. Tiene conciencia de estar en contacto con la Biblia. Y subrayan que la Biblia es un texto muy difícil de entender. Y lo habréis experimentado, lo habréis conocido en tantas ocasiones, todavía no hace tanto, una personalidad de la política en España me decía: yo de verdad conozco muy bien el Antiguo Testamento, pero es que me gustaría tener claves y tener unos recursos para entenderlo mejor, pues porque la distancia en el tiempo, en el espacio, hace que la lectura del Antiguo Testamento sea difícil. Y por eso tantas dificultades para los cursos del Antiguo Testamento, se requiere más pedagogía, se requiere un instrumental mucho más pertinente. O sea que la Biblia, claro que es difícil. Hay ahora es obispo auxiliar en Los Ángeles y tiene una página web que es algo así como Word on Fire. Es Monseñor Barron, B-A-R-R-O-N. Se está haciendo muy famoso, Barron. Podéis, si metéis obispo Barron, enseguida os sale todo lo que hay sobre él. Cuando empezó el recurso a la informática, a la tecnología, a Internet para la pastoral, él, yo creo que fue en la diócesis de Chicago. Pero lo digo porque yo se lo escuché a él en una de las sesiones del Pontificio Consejo de la Cultura. Creó un blog, tenía vídeos, colgaba los comentarios homiléticos, y el obispo lo dedicó a que atendiese este departamento de pastoral de la diócesis, la atención a las redes sociales. Estoy hablando ya de hace unos cuantos años, hará 8 años o así. Bueno, pues él se dio cuenta enseguida, y cito el testimonio porque me parece importante, interesante. Se dio cuenta de que tenía una feligresía más fiel entre los detractores que entre los feligreses de la diócesis, que entraban. Eran constantes los que venían al blog, por ejemplo, para denostar, para insultar, para ofender. Bueno, pues como siempre, cuando uno es apóstol, enseguida se las apaña. Y llegó a la conclusión, dice, pues si tienen más constancia, frecuentan, es mayor el número que los frecuentan para molestar que aquellos que escriben para aportar o para... Entonces, pues si estos son los que tienen tanto interés, se demuestra que tienen más interés en los asuntos religiosos, quienes se declaran alejados de la Iglesia, ateos, agnósticos, que la propia feligresía, que los propios parroquianos, que los propios diocesanos. Y entonces, en vez de venirse abajo, dice, pues esto merece la pena la atención y el análisis. E hizo algo como lo que hizo en su día San Ireneo de León, y que se leen en el Adversus Hereses, en el Tratado contra las herejías, y voy a tratar de sacar lo que podíamos considerar que son los puntos de vista de la disidencia hoy. Pues para tratarlo debidamente y para tener conciencia de qué es lo que opinan los que no forman parte de la Iglesia, se han alejado de la Iglesia, apostatan de la fe, qué es lo que opinan y entonces cuál es su disconformidad respecto a nosotros, y que eso constituya verdaderamente una acción pastoral con los alejados de la Iglesia. Y estableció estos puntos. En primer lugar, la noción confusa
sobre la idea de Dios. Ya sabéis, pues esta idea de que Dios es una energía, de que Dios está, de estas ideas que provienen de New Age, pero una idea muy confusa sobre quién es Dios, en primer lugar. En segundo lugar, el modo de argumentación era siempre recurriendo a la Biblia y con un uso erróneo de la Biblia, a base de citas traídas por los pelos, citas que se aducen para decir lo contrario tal vez de lo que el texto bíblico en su contexto trata de decir. Pero la Biblia es un libro al que se recurre y en no pocas ocasiones, cuando se trata de vituperar al cristianismo, lo que se hace es poner encima de la mesa aquello en lo cual se aparta del verdadero espíritu genuino evangélico. En tercer lugar, el capítulo Galileo, por más que se esforzaba en explicar que la historia, el asunto Galileo, era un versículo de un párrafo, de una página, de un capítulo, de un libro, de una balda, de una estantería, de un departamento, de una biblioteca, del conjunto de libros que existen en el mundo, eso es algo que ya ha quedado incorporado como una de las cuestiones que siempre será arma arrojadiza en el coloquio con la Iglesia respecto a la relación entre fe y ciencia. Que hay que contar con que eso va a decirse y va a salir siempre. Y en cuarto lugar, la Iglesia como una maltratadora de personas que padecen, las mujeres, los niños. Entonces, ya en ese día, y especialmente en la Iglesia norteamericana, la Iglesia como una estructura, tal vez como la última superestructura en la que en la sociedad actual, la mentalidad patriarcal, la autoridad inspirada y basada en principios religiosos, que trata de someter, de subyugar al otro, bueno, pues aparece como una estructura y es tenida como una estructura opresora. Esto viene, al hecho de que en este contexto, aún así, la Biblia es un libro sumamente leído por tantísima gente que está familiarizado con ella, y de ahí viene esta categoría que se ha introducido en la exhortación posinodal de la Biblia como gran código de la cultura universal. Tú extraes de este acervo de datos, de nociones, de aspectos, de manifestaciones culturales de la vida de una persona o de la vida de un pueblo, o sea, sustraes la vida y no eres capaz de explicarlo, no eres capaz de entenderlo. O sea, tú retiras de nuestro lenguaje todos los términos que provienen del griego y es que nuestra lengua queda notablemente reducida, disminuida. O sea, que son datos, son nociones, son códigos, son cifrados, sin los cuales no se puede entender todo un conjunto. Y esto le sucede a la Biblia. Esto respecto al primer punto de lo que en la Biblia se lee más, las películas sobre Jesús de Nazaret, las historias que se cuentan. Yo veo que permanentemente en estos canales de televisión está pasando constantemente Moisés, Ben-Hur, pero estas películas de hace tantísimos años, estas superproducciones, las vidas sobre Jesús de Nazaret, la de Zeffirelli, la de Liliana Cavani, todo esto. O sea, existen las historias, las producciones italianas sobre los hechos de los apóstoles, sobre la vida de San Pablo, etc. Es un ir recibiendo permanentemente datos que son provenientes de la Biblia. Pero el segundo punto, que me parece como de más entidad, es este de que se entiende mejor la Biblia cuando se hace desde la constitución dogmática de Verbum, concretamente en el número 12.
que voy a explicar ahora sucintamente. O sea, no conoce mejor la Biblia quien, por ejemplo, se la aprende de memoria y que está permanentemente leyendo el texto. Puedes saber repetir frases de memoria, puedes decir de memoria un libro, puedes decir de memoria el prólogo de San Juan, pero esto no quiere decir necesariamente que se conozca mejor la Biblia. Un cantante de ópera conoce de memoria los libretos, pero solo conoce el libreto. Esto no quiere decir que conozca el contexto ni de Mozart o del entorno histórico o literario al que te remite el espectáculo. Se sabe de memoria un libro y puede repetirlo y estar familiarizado y decir citas de memoria y ir de uno a otro, pero eso no quiere decir que por saberlo de esta manera se entienda y se conozca mejor. La Biblia se entiende mejor teniendo en cuenta estos principios que le dan como un conocimiento más pleno. Y el primero de todos ellos es el de que la Biblia hay que leerla en su unidad literaria. No se entiende el Antiguo Testamento sin el Nuevo y no se entiende el Nuevo Testamento sin el Antiguo. No cabe hacer una fragmentación, no cabe hacer una disociación. Cuando leemos la Biblia solemos aplicar y hacer esto que en el mundo protestante se llama de hacer un canon dentro del canon. Nosotros cuando leemos textos de la Biblia podemos elegir. Hombre, si nos dan a elegir entre el Cantar de los Cantares y el libro del Levítico, es fácil que encojamos un texto que nos resulte como más sugerente, más evocador. Si dan a escoger, y vas a ver, hombre, si tienes que escoger para un grupo de jóvenes una perícopa evangélica, tal vez escojas antes el Sermón de la Montaña en el pasaje de las Bienaventuranzas que el de Jesús expulsando los mercaderes del templo. O sea, haces una selección con una finalidad pedagógica, que eso es también lo que sucede con la selección de los textos bíblicos de las perícopas en los pasajes de litúrgicos y también catequéticos. Esto no quiere decir que esta fragmentación, porque nos lleva entonces, pues podríamos vivir, o sea, tú arrancas el Sermón de la Montaña, te lo ha dicho el otro día el Papa, tú coges el sermón, si viviésemos solo del Sermón de la Montaña, pues tendríamos para nuestra vida, pues imaginaos todo, el mismo Sermón de la Montaña que toma como regla para su vida San Francisco de Asís. Es un compendio de doctrina, de sabiduría evangélica. Con eso tendríamos suficiente, pero vamos, como tenemos como oración suficiente con el Padre Nuestro. Pero esta lectura, que se requiere una lectura de toda la Biblia, toda entera, porque no se entiende una parte sin la otra y se requiere mutuamente. Siempre nuestro conocimiento será un conocimiento cercenado si no recurrimos a ella tratando de asociar uno con otro para tener la visión unitaria de la Biblia. Y este es uno de los principios que señala la Constitución dogmática de Iberne. Se conoce mejor cuando se lee toda, entera, relacionándola. Y en ocasiones son esos pasajes más difíciles con los que no nos sentimos con fuerzas para vernoslas con ellos, desde donde nos llega todavía una luz mayor para entender el contexto de toda la Sagrada Escritura. El segundo principio de la Constitución dogmática Dei Verbum, que son los que decía el Papa Benedicto XVI, que es que están por estrenar y que hay que hacerlos valer y que hay que leer la Biblia desde ellos y no se está haciendo debidamente todavía. El segundo es que la Biblia hay que leerla en la tradición. En la Biblia, cuando nos encontramos con el texto bíblico, hemos de tener en cuenta el pretexto. Esto nos ayuda mucho el método histórico crítico, todo lo que hubo anteriormente. Cuando leemos el texto estamos leyendo también la historia de todo un texto. Hay que conocer el pretexto. No podemos ser tan ingenuos de leer solo el texto, aunque el texto de suyo es ya suficientemente evocador. Pero el pretexto nos ayuda a entender y a contextualizarlo y entenderlo de una forma cabal, racional, completa.
No se puede leer el texto sin el contexto en el que surge. Hemos estudiado la Biblia y cuando estudiamos los géneros literarios, cuando estudiamos los métodos del Nuevo Testamento, hablamos del Sitz im Leben, la situación en la vida, el contexto vital en el que surgen los textos de la Biblia, del que no podemos prescindir. Esto es lo que nos ayuda a entender los mensajes los oráculos de un profeta o los de otro, lo que nos ayuda a distinguir un evangelio del otro, una carta apostólica de otra. Se necesita el contexto en el que surgen. Pero también es verdad que se necesita el posttexto. Hay una sentencia de San Gregorio Magno que recoge el catecismo de la Iglesia Católica. Divina eloquia cum legente crescum. Los oráculos divinos crecen, aumentan con la lectura del que los está leyendo. No es que añada uno nada, pero crece la comprensión. Y generalmente los textos bíblicos, el mejor contexto para interpretarlo es el de la tradición apostólica y los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son, por encima de todo, intérpretes cualificados de la Sagrada Escritura. Sucede que cuando se lee la Sagrada Escritura, pretendiendo conocerla mejor, y desde esta perspectiva que señala, no porque lo mande, sino porque recoge el sentir de la Iglesia y una tradición que está muy en el corazón de la Iglesia, que es que la Biblia hay que leerla no como un libro extraído, un libro como podemos leer o el Quijote o la Odisea, sino que la Sagrada Escritura se lee en el contexto de la tradición de la Iglesia, que es en donde surge, es en donde nace la Sagrada Escritura que recibimos en la Iglesia. Y un estudio detenido, un estudio que trata de conocer, te aboca necesariamente al estudio de los padres de la Iglesia, a estudiar y a conocer la recepción de esos textos en la tradición eclesial. Yo menciono una persona que se ha dedicado extraordinariamente a esto, un profesor de Salamanca, ha sido el profesor Ramón Trevijano. Empieza a estudia en el Instituto Bíblico y se pone a estudiar la carta a los Efesios. En la lucha contra las potestades. Nosotros no luchamos sino que luchamos contra las potestades. Entonces empieza a estudiar y estudia cómo comenta Orígenes este pasaje de la carta a los Efesios. Y con Orígenes, estudiado los alejandrinos, y con los alejandrinos, estudiado los padres de la Iglesia, acaba escribiendo un manual de patrología, que está publicado en la BAC, explicando no solamente cartas apostólicas de la Biblia, de la Sagrada Escritura, sino también los padres de la Iglesia. Es que es una unidad. Y por eso ha sucedido siempre que generalmente cuando se ha tratado de conocer, por ejemplo, cuestiones que han tenido que ver con la justificación en la carta a los romanos, se han producido muchas conversiones al catolicismo, justamente porque al leer un texto de la Sagrada Escritura y seguirle el hilo en la interpretación, en la historia de la interpretación, al encontrarse con los padres de la Iglesia, se ha encontrado no solamente con una secuencia de interpretaciones, de glosas, de comentarios, sino que se ha encontrado con la fe eclesial. En las iglesias que no están unidas a Roma, en donde ha perdurado el monacato, ha permanecido la fe apostólica. Son estas iglesias en las que fácilmente la unión es posible porque son algunos aspectos históricos sobre el privado de jurisdicción del Papa, algunas cuestiones que alguna interpretación en algún concilio sobre un concepto filosófico, cristológico, pero en general lo que se refiere a la Iglesia fundada por Cristo, la Iglesia cuerpo de Cristo, los 7 sacramentos,
la centralidad de la palabra de Dios, los privilegios y la centralidad también de María, la función importante, primordial del sucesor de Pedro, el ministerio jerárquico, obispos, sacerdotes, diáconos, el perdón de los pecados, la oración y la intercesión por los difuntos, todo esto que se mantiene como fe eclesial, se ha mantenido en tantas iglesias precisamente en donde existe monacato. El monacato en el que es tan importante la lectura de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. Allí en donde ha habido un monacato, en donde se ha leído los padres de la Iglesia, se ha mantenido la fe apostólica, aun cuando haya habido disensiones coyunturales sobre algunos puntos, aun cuando fueran fundamentales. La Biblia hay que leerla en la tradición. Y la Biblia hay que leerla desde la analogía. El concepto de analogía es un concepto que no es fácilmente traducible ya en sí el concepto. Pero cuando el Concilio Vaticano II, cuando la Constitución Dogmática Dei Verbum habla de analogía de la fe, está refiriéndose a la lectura de la Biblia en el conjunto de las verdades reveladas. Existe en nosotros como un hábito que hay que rectificar si es así, en el que disociamos totalmente la Sagrada Escritura de las verdades dogmáticas. Nosotros consideramos que es muy importante la lectura de la Biblia y leemos la Biblia, es la centralidad naturalmente. Pero nunca seguramente nos hemos tomado la molestia de cotejar los textos de la Biblia, el texto de la Sagrada Escritura, con las afirmaciones dogmáticas que se contienen en el volumen que se conoce como Denzinger, el Magisterio de la Iglesia. Por una parte tenemos los textos de la Sagrada Escritura y por otra parte tenemos las definiciones dogmáticas de la Iglesia. Y no hacemos el esfuerzo por aunarlas. Esas son definiciones de dogma que se refieren a la vida eclesial. Es disciplina eclesiástica. Y cuidado si no llegamos a considerar que esas fijaciones dogmáticas, cuando digo fijaciones, digo señalamientos, indicaciones, orientación, expresiones dogmáticas, si no llegamos a considerarlas como una fosilización, como una calcificación de la verdad que se contiene en la Sagrada Escritura, en donde decimos que la vida está en la Biblia y en las enseñanzas de los concilios y de los papas a lo largo de la historia, son como unas orientaciones puntuales para aquel tiempo que podemos prescindir sin conocerlas. Cuando se habla de la analogía en la interpretación de la Sagrada Escritura, es porque la fe de la Iglesia, que se manifiesta de esta manera solemne, no puede ser disociada en modo alguno de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Y por eso es cuando dice el Papa, es que en esto hay mucho camino por recorrer. Porque leemos la Sagrada Escritura, hoy cuando se habla de lección divina, verdaderamente cuando en el sínodo se habló de lección divina, bueno, podríamos precisar exactamente en qué consiste la lección divina. Bueno, entonces, claro, todo el mundo empezó a hablar, bueno, pues mira, yo conozco la lección, la lección monástica, la te digo, el cartujo, lectura, lección, meditatio, contemplación. Entonces, bueno, lección, meditatio, oratio, contemplacio. Bueno, pues esto es un método que ya está establecido. Dice, pero es el único. Hombre, pues mire, es que existe en algunos países, existe un método de lectura de la Biblia que se llama 7 steps, 7 pasos. Bueno, pero es que en los países de misión la gente viaja de un país a otro, de un continente a otro, para familiarizarse con este método, que es un método que resulta muy interesante y muy fecundo,
para el conocimiento de la Sagrada Escritura. Es como un procedimiento, es como un itinerario catequético bíblico. ¿Y eso no es lección divina? Pues claro que lo es. Claro, ya otro cogió ánimos y dijo, bueno, mire, nosotros seguimos el método LUNCO, un método muy conocido en África, pero además un método muy seguido de conocimiento y de familiaridad con el texto de la palabra de Dios. Claro, ¿y qué es? Que los ejercicios de San Ignacio no son también un ejercicio de lección. La meditación de los misterios de la vida de Cristo, ¿cómo no va a ser un ejercicio de lección divina? Acercarse a la Sagrada Escritura en la oración para ver lo que te dice la palabra de Dios en tu vida. Bueno, pues ya el rezo del rosario también lo es. Meditar en la oración, repitiendo Ave Marías con el Padre Nuestro, los misterios principales de la vida de Cristo. ¿Habrá lección divina más completa que esta? ¿El mismo rezo del Ángelus? Pero tampoco tiene por qué ser exhaustivo. Nos concentramos en la oración. Es entonces cuando dijo, ¿y por qué no cambiamos entonces la noción? Y hablamos entonces de lectura orante de la Biblia. Leer la Biblia en el contexto de la oración. Esto es lo que da verdaderamente de este contexto y es el que da permanentemente este gusto por ella. Así que cuando leemos la Biblia hemos de procurar leerla teniendo en cuenta el carácter eclesial de la Sagrada Escritura. Porque pudiera ser que entonces este ejercicio, el de lección divina, se convierta en una especie de ejercicio literario. Puedes coger la Biblia, pero bueno, puedes coger también un texto del libro del Buen Amor, o puedes coger una novela de las que forman parte, puedes coger la Divina Comedia. Y entonces cogemos el libro y nos ponemos a ver, pues a mí me parece, ¿y a ti qué te parece? Ah, pues a mí me parece, ¿y a ti qué te parece? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y a ti qué te parece? Entonces, bueno, uno va diciendo, cada uno, aquello que él cree que le dice a él, subjetivamente. Estamos en una puesta en común, pero eso que es importante, y eso da mucho juego, y eso pues da también su fruto, pero eso no es propiamente un ejercicio de lección divina. Eso lo vemos en las universidades, cuando en las universidades norteamericanas se sientan los alumnos en el campus, en el césped, en el green, a comentar una obra, una película, bueno, es como el cineforum. Entonces cada uno va diciendo lo que... Pero eso es insuficiente. Y por eso resulta también el hecho de que el lugar en el que se hace el ejercicio de la lección divina no tiene tampoco que ser el salón parroquial, aunque no tengamos otro. Puede ser también en ese salón en donde sucede de todo. Son esos salones multiuso en donde en torno a una mesa pues lo mismo se debaten los proyectos de Cáritas, se organiza el Belén viviente, existe una vez a la semana, una tarde a la semana, pues unos juegos para jugar, pues a lo mejor los jubilados, o donde los niños aprenden a hacer juegos, y bueno, cuando toca pues queda libre el salón, y eso es para hacer lo que se llama la lección divina. Eso acaba reduciendo la oración, como digo, a una mera colación, a una mera conversación sobre argumentos bíblicos. Porque el lugar de la lección divina tiene que ser un lugar propiamente el que se requiere para el contexto de la oración. Y si existe una capilla o si existe un oratorio, los oratorios no son a lo mejor pues para hacer un tipo de actividades en las que son para la oración, es el espacio sagrado, pero hay que procurar que la lección divina tenga lugar en un contexto que sea verdaderamente religioso, un contexto en el que el entorno ayude a vivir la sacralidad del momento. Estamos hablando con Dios, Dios se comunica con nosotros. La Constitución dogmática de Verbum dice que la revelación es para mantener un diálogo amoroso de Dios que sale al encuentro del hombre y el hombre que le responde con la fe y con la oración. Es un coloquio entre Dios y cada uno de nosotros. Y esto debe procurar mantenerse también
en este tipo de ejercicios, porque tiene que ser eclesial, y de ahí que sea también importante que no haya ejercicio de lectura orante de la Biblia que no concluya con un acto eucarístico, o la celebración de la misa, o un momento de adoración ante el Santísimo Sacramento, o con un acto de oración en el que se vincule claramente la palabra de Dios con la Eucaristía, porque ahí es verdaderamente en donde se halla la plenitud de la lectura. Esto es derivaciones que siguen de estos puntos de la Constitución dogmática de Iberbum. Yo, en el Instrumentum Laboris para el sínodo, antes del sínodo sobre la palabra de Dios, se señalaba mucho la importancia, y esto además es una idea muy de Benedicto XVI, el contexto propio de la Sagrada Escritura es la liturgia. Ahí es en donde verdaderamente se expresa y donde se comunica debidamente y en donde se establece la longitud de onda para comunicarse con Dios y que exista la verdadera escucha para recibir lo que Dios quiere comunicarnos. Pero el efecto eclesial de la lectura de la Biblia deja todavía mucho que desear en nuestras comunidades, porque tendría que darse lo que leemos en los pasajes de la Sagrada Escritura sobre la lectura de la Biblia. Dice el Evangelio de San Lucas que cuando iban camino de Emaús, Jesús iba explicándoles en el camino lo que se refería a él en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y aquello culminó en una Eucaristía. Entraron en la casa, partió el pan y la lectura de la Biblia culminó en la Eucaristía. No hay lectura que pueda considerarse plena de la Sagrada Escritura si no conduce a la Eucaristía, a un gusto por la Eucaristía. ¿Alguna vez se os presentó el caso de que alguien os llegase a la parroquia o a la comunidad, digo los sacerdotes, las religiosas, las personas, los catequistas, quienes colaboráis en la vida parroquial, que dijese, mire, vengo, yo quisiera, por favor, ¿podría usted darme la comunión? Porque es que vengo de leer la Biblia y de repente yo es que he estado leyendo el discurso del pan de vida y es que siento una necesidad imperiosa de adoración eucarística y de recibir a Cristo. Bueno, haré la comunión espiritual, pero si no, pues no. Y es que falta algo. Si queda la lectura meramente en la lectura personal, individual, y no conduce al sacramento, no es una lectura de la Biblia según la Iglesia. Son los procesos, los preámbulos, pero esto debe llevar a algo que es el encuentro con el sacramento. En el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles se describe el encuentro de Felipe con el ministro de Candaces, la reina de Etiopía. Dice que iba en la litera y cuando se acerca a Felipe escucha, va leyendo el pasaje del profeta Isaías como oveja llevada al matadero ante el esquilador, etc. Y cuando se acerca a Felipe le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Iba musitándolo, se ve que iba recitándolo. Y está leyendo un pasaje de Isaías, del siervo de Yahvé. Dice, ¿tú lo entiendes? Dice, pues no, ¿cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? Tercer punto de la encuesta hecha sobre la lectura de la Biblia en Europa, en el mundo. La Biblia necesita de pedagogos, necesita de maestros. No es un libro que se entienda cuando lo lee uno solo. Necesita del otro, necesita al profesor, necesita al catequista, necesita al sacerdote, necesita a la persona que esté ya iniciada. Eso no se adquiere solo, se necesita con necesidad de medio a la comunidad, toda ella o miembros de la comunidad que lo expliquen.
¿Cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? Y entonces dice que se lo fue explicando. Y cuando acaba de explicárselo, le dice: ¿hay algún problema para que me bautice? ¿Alguna vez se os presentó la ocasión de un grupo o de alguien que haya venido diciendo: mire, yo es que he leído la Biblia, me gusta mucho leer todas las noches, leo el Antiguo Testamento, vengo porque, por favor, yo lo que quiero es incorporarme a la iglesia, a la parroquia, a la comunidad diocesana, recibiendo el bautismo? Es la lectura de la Biblia la lectura del Antiguo Testamento la que conduce a recibir el bautismo. ¿De dónde que la lectura del Antiguo Testamento aleje a uno de la fe? Si justamente la lectura del Antiguo Testamento conduce al ministro de Candaces al bautismo y a la iglesia. Al igual que la explicación de la ley, los profetas y los salmos lleva a la Eucaristía a los discípulos de Maús. San Agustín rechazaba el Antiguo Testamento. Le parecía, de acuerdo con el maniqueísmo, le parecía que el Antiguo Testamento no tiene que ver con el Dios del Nuevo Testamento, como el Dios vindicativo, justiciero, va a tener que ver con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el amor a todos, el amor a los enemigos. No puede ser. Esto procede uno de un principio malo, el otro de un principio bueno. El Dios del Antiguo Testamento no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y rechazaba el Antiguo Testamento. Hasta que leyendo, que es cuando está y escucha una voz de un niño que dice: toma y lee, y entonces coge la Biblia, abre la Biblia y cae la mirada en el capítulo 13 de la carta a los Romanos. No viváis ya como anteriormente, sino llevad una vida, desechad de vosotros todo, y enumera todos los vicios que componen una vida que no es una vida de criatura nueva. Leyendo la carta a los Romanos, se convierte San Agustín. Se convierte San Agustín llevando dentro al fuego interior el anhelo de Dios, esa sed que manifiesta en las confesiones, y se va a Milán, y en Milán, escuchando las catequesis sobre el Antiguo Testamento de San Ambrosio, pide el bautismo. Y es San Agustín. En esta búsqueda, la lectura de la Biblia conduce a los sacramentos. Por eso, en nuestras revisiones de nuestros itinerarios catecumenales, sacramentales, pastorales, podíamos nosotros decir que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, la lectura de la Biblia, cuando la hay, ha producido un encuentro con Cristo en los sacramentos y una mayor incorporación a la vida de la Iglesia, precisamente no porque se lee la Biblia junto con otras lecturas edificantes, el catecismo de la Iglesia, el catecismo de la Conferencia Episcopal, los catecismos diocesanos, todo lo que se va leyendo. Podemos decir que la lectura de la Biblia es la que verdaderamente conduce a una vivencia eclesial más plena. Porque es que si no, son aproximaciones, pero nunca podremos considerar un itinerario colmado y planificado si no se establece claramente esta correlación. Y esto es lo que dice Benedicto XVI cuando dice: hay que recorrer mucho camino para que la Biblia se lea desde la Constitución dogmática de Verbum. Porque la relación Sagrada Escritura-Iglesia hay que seguir trabajándola más detenidamente y con mayor profusión. Bueno, esto nos lleva a otras cuestiones, como son, entonces, una vez que se encuentra uno con que la lectura de la Biblia te conduce a participar más plenamente de la Eucaristía, es entonces cuando vienen todas estas iniciativas tan laudables de leer la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta los textos litúrgicos del día.
Yo creo que esta edición de Magnificat, que se distribuye por toda la Iglesia y que tiene en todos los países y que además es que en todas partes se mueve, bueno, el bien y lo que significa esta identificación de familias, de personas que todos los días, yo me he encontrado con personas, me he encontrado en un pueblo, pero en un pueblo deben de vivir en Asturias 2 o 3 personas, una señora mayor que lee todos los días el mismo y único ejemplar que tiene de Magnificat. Alguien le entregó como publicidad o como pasó, toma, por si lo quieres, míralo, y nunca más volvió a tener ocasión de que nadie le regalase o le hiciese llegar los ejemplares de Magnificat. Lo tiene como lectura diaria y va leyendo cursivamente, y lo mismo se nutre de las oraciones de la liturgia del día que de la Eucaristía. Esta cosa de vivir la Eucaristía, no hay sacerdote, pero está imbuida de las oraciones, de la colecta, de las ofrendas, vive internamente la celebración de la Eucaristía por la recitación de las oraciones de la misa que tiene en este librito que le ayuda a la oración. Y en cuantas familias se lee y se prepara ese momento de oración leyendo o bien la lectura del Evangelio del domingo que pasó, o bien ya preparándose para la lectura del domingo siguiente en familia, leyendo las lecturas que se van a proclamar en la parroquia en la misa dominical. Todo esto crea un ambiente de familia, de iglesia doméstica, de espiritualidad bien fundada en la palabra de Dios, en la liturgia de la Iglesia, en la Eucaristía, que esto no hace más que producir unos frutos de vida cristiana, de santidad, de renovación espiritual y eclesial, que son verdaderamente fantásticos. Luego ya pues la preparación de los lectores, los ministerios, todas estas cosas que se recomiendan tanto, de que no vayamos a la celebración de la Eucaristía sin saber, esto está dicho para nosotros, que nuestro primer contacto con el Evangelio de la misa no sea en el momento de proclamarlo. Y lo mismo cabe decir de quienes son lectores habituales y llegan a preparar, y el primer encuentro con la lectura que se va a proclamar es en el momento de mover la cinta y de abrir el libro y de empezar a leer. O sea, así no se puede llegar a proclamar la palabra de Dios, por el respeto que merece. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que se siguen de esta exhortación y de una correcta aplicación de la analogía de la fe en la Constitución dogmática de Iber. Son las 2:15, yo no sé si andamos con los tiempos. Si alguien quiere preguntar, pues con mucho gusto, o aportar o decir algo, pues también con mucho gusto lo escucharemos.